Bienvenidos. Hemos estado viendo falacias y las hemos estado clasificando en tres dimensiones de la retórica: el etos, el patos y el logos. Pero hay una clasificación aún mayor que vamos a ver ahorita y vamos a desglosar cada uno de ellos con ejemplos. Miren, primero están en las falacias, las formales y las informales. Entonces vamos a ver primero las falacias formales. Dice acá, las falacias formales se caracterizan por errores en la estructura lógica del argumento, estructura lógica fallida. Sus características dependen solo de la forma lógica, no del contenido, no de los elementos. Se identifican mediante reglas de lógica proposicional o lógica de predicados. Son objetivas, basta revisar la estructura para detectarlas. Estas falacias formales siempre son de logos, o sea, siempre son del raciocinio, ¿no? Que hay un raciocinio incorrecto. En este caso vamos a ver una que es una falacia formal, es la falacia de la afirmación del consecuente. Imagínense que decimos P, entonces Q. Si llueve, entonces me mojo. Y esta falacia ocurre cuando se afirma el consecuente y se concluye incorrectamente que el antecedente es verdadero. Entonces, si llueve, entonces me mojo. De pronto, me mojé, se afirma el consecuente. Eso quiere decir que entonces llovió. Pero no, porque me pude haber mojado por otra razón, ¿verdad? Por esto es una falacia y es un error formal en la estructura, ¿verdad? Vamos a ver ahora que tenemos las falacias informales. Las falacias informales se centran en el contenido o en la forma en que se presenta el argumento, en los elementos que están en la estructura, ¿no? Sus características dependen del significado, interpretación o el uso del lenguaje, ¿no? Se evalúan considerando el contexto, la relevancia, la ambigüedad. Las falacias informales pueden ser de logos, del patos o del etos. Las falacias formales nomás son de logos, ¿verdad? Ejemplos, pues son los que conocemos, que son, por decirlo, hemos visto la post hoc ergo propter hoc. Esta es una falacia informal de logos. La falacia ad honim o ad hominem, que es una falacia informal de etos. Y la falacia ad populum, que es una falacia informal del patos, ¿no? Vamos a ver ahorita ejemplos de esto. Vamos a aquí primero. Ahora vimos los tipos, que son formales e informales. Ahora vamos a ver las clases, ¿no? Tenemos por otro lado las clases de falacias, que refiere a subcategorías dentro de las falacias formales e informales, basadas en tres dimensiones de la retórica, como ahorita dijimos, que es en cuanto al tipo de apelación que se hace para persuadir, ¿no? Entonces tenemos estas tres que mencionamos: el logos, la razón, el etos, que es la credibilidad que tienes, y el patos, que son las emociones, ¿no? Vamos al logos, que es la lógica o la razón, ¿no? Logos se refiere a la estructura racional, lógica del argumento y sus elementos como las pruebas, datos, premisas, y a que estos elementos estén debidamente estructurados para que de ellos emanen conclusiones bien fundadas. Estructura lógica fallida es cuando tenemos una falacia de logos, es una imprecisión del pensamiento, es una razón errónea o una operación mental fallida, ¿no? O sea, que te equivocas o que a propósito es un sofisma, es una falacia a propósito porque quieres engañar, ¿no? Si hay un fallo en las relaciones condicionales de las que se deriva una conclusión, es una falacia de logos, ¿no? Una falacia de logos se da cuando la conclusión no se sigue lógicamente de sus premisas. Y aquí tenemos ejemplos: la falacia de logos formal, este es formal, o sea que es la pura estructura, ¿no? Dice, estructura lógica fallida del argumento. El ejemplo es la falacia de la negación del antecedente o error inverso. Vamos a ver, dice, desde una proposición condicional, o sea, de que si P, entonces Q, si esto es causa y este es efecto, dice, si A, entonces B. Luego se niega el antecedente, no hay A. Entonces se concluye incorrectamente que entonces no hay B. El hecho de que A sea una condición suficiente para B no implica que sea la única forma de que B ocurra, ¿no? Entonces podemos decir aquí, decimos, si llueve, entonces me mojo, ¿verdad? Y luego dices, no llovió, entonces no me mojo. Cuando, como vimos aquí, no implica que B no pueda ocurrir sin A, ¿no? Te pudiste haber mojado porque abriste la manguera y te salpicaste, ¿no? Pero entonces aquí, ahora vamos a ver una falacia de logos informal. Error relacionado con el contenido, como dijimos, de los elementos o la interpretación. Ejemplo, la falacia post hoc ergo propter hoc, ¿no? Voy caminando por la calle, se me cruza un gato negro y digo, híjole, ya voy a tener
ya voy a tener mala suerte, ¿no? No es un error estructural, pero es un error de logos, es una mala razón, es una conclusión más apresurada y prejuiciosa, ¿no? Ahora tenemos las falacias del ethos, que es la credibilidad que tú tienes, ¿no? Ethos se refiere a la confianza que inspiras cuando hablas, ¿no? Tu autoridad moral, tu reputación, ¿no? Es una falacia del ethos porque se basa en la credibilidad de la persona, no en sus argumentos, en la reputación, sea buena o mala, o en la autoridad moral que tenga, sin considerar las razones, ¿no? El ethos en retórica es básicamente pues la credibilidad, ¿no? Qué tan confiable, qué tan creíble es la fuente o la persona el emisor, ¿no? Una falacia del ethos se da cuando la credibilidad de una fuente se toma como único criterio para la verdad en lugar de los argumentos, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de la falacia del ethos. Estas son siempre informales, se centran en la credibilidad del emisor, ¿verdad? Entonces, depende de la interpretación de los elementos de los argumentos o del uso del lenguaje. Se evalúan considerando contextos, relevancias y ambigüedad. Ejemplo, la falacia ad hominem, donde se ataca la credibilidad de la persona. Porque es un vagabundo, no te podemos creer, tú qué vas a saber, ¿no? Otro ejemplo es la falacia ad verecundiam, donde se le da una excesiva credibilidad a alguien porque es un experto y ya cree uno que es infalible y pues no es así, ¿verdad? Luego tenemos las falacias del patos, las emociones, las pasiones, ¿no? Es como dice aquí, apelar a los sentimientos, a las emociones. Es una falacia del patos porque se apela a los sentimientos, como el miedo, la compasión, el orgullo, la culpa que es tan poderosa. Esta falacia se da cuando se niega, perdón, esta falacia se da cuando se intenta convencer manipulando emociones en vez de proponer razones, ¿no? Una falacia del pato se da cuando alguien intenta convencer manipulándote tus emociones en vez de darte razones, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Estas falacias siempre son informales, se basan en las emociones en lugar de la lógica, ¿no? Una falacia de este tipo sería la falacia ad populum, apelar a la popularidad o al consenso, a las emociones de pertenencia o a la aceptación social, ¿no? Venga, usted compre esta marca porque es la que más usan los jóvenes, entonces, pues, yo también, ¿no? Otra falacia ad misericordiam, ¿no? Apelar a la compasión o a la lástima para persuadir. Ándele, por favor, cómprenos, porque si no, mírenos, mis 24 hijos van a pasar hambre si no nos compra, en vez de establecer, mire, este producto es así, darte las razones, darte sus características, hacer una comparación de estos con otros productos que es más barato, que es más, que es más funcional, y de ahí sacar, concluir, ¿no? ¿Por qué si es una buena opción de compra, ¿no? En vez de nada más apelar a que todos lo están usando, ándele, usted también no se quede atrás, o por favor cómpreme, porque si no, pues me va a ir muy mal y cómo es canijo y la culpa y así, ¿no? Entonces, aquí como vemos, tenemos estas dos grandes clasificaciones que son las falacias formales e informales, y en ellas podemos encontrar falacias que pertenecen al letos, ¿no? Porque atacan la credibilidad, que pertenecen al patos porque nos quieren persuadir manipulando nuestras emociones, o que pertenecen al logos porque son falacias formales donde la estructura está fallida, o porque son falacias informales de logos donde la interpretación de los elementos tiene anfibiología, tiene una mala interpretación, se llega apresuradamente o con prejuicios a conclusiones que no se derivan de las premisas, ¿verdad? Entonces vamos a tener en consideración estas categorías para próximos videos. Muchas gracias.